Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Hernán Estrada Flores y voy a explicar brevemente una introducción sobre nuestro proyecto, la horquilla de replicación procariota. Bueno, somos el equipo 2 conformado por Emiliano Albarrán Mendoza, Casasola Cuellar Sebastián, Díaz Vázquez Karen Paola, Estrada Flores Luis Hernán y González Yáñez Elian. Bueno, primeramente voy a dar una breve introducción sobre la horquilla. Es un componente clave en este proceso de la replicación del ADN en las células. Este conlleva muchas enzimas por las cuales vamos a explicar brevemente cada una de ellas y vamos a explicar un poco de qué trata. Es parte de la división celular duplicar el material genético para asegurar que ambas células hijas tengan una copia idéntica del ADN. La horquilla de replicación es la región donde se separan las dos hebras de la molécula de ADN parental y se sintetizan nuevas hebras complementarias. Este proceso es fundamental para la herencia de la información genética y la reproducción celular. Bueno, la horquilla de la replicación también involucra una serie de proteínas que anteriormente ya dije. Trabajan juntas todas estas para garantizar una copia precisa del ADN y es un tema de gran importancia dentro de la biología molecular y celular. Soy el alumno Emiliano Albarrán Mendoza y el día de hoy presentaré cuáles son las proteínas que se encargan para iniciar la replicación procariota. La primera proteína es la DNA. Esta proteína es el iniciador de la replicación. Es una proteína unión al ATP y es la responsable de abrir las dos cadenas de ADN en el ORIC. La segunda proteína es la DNAC. Estas son las encargadas de llevar el DNAB en donde ya se abrió la cadena, que serían en la zona de terciámeros. La tercera es la proteína DNAB, que sería la helicasa. Y la cuarta sería la proteína SSB. Esta protege a las cadenas sencillas del ADN de las endonucleasas, pues estas podrían degradarla. Y en último tenemos la proteína DNAG. Esta es la primasa y se encarga de sintetizar el primer ARN. La primera etapa de la iniciación. Para que comience la replicación se requiere que las dos cadenas de ADN se separen. Esto se lleva a cabo en el origen de replicación, denominado ORIC. En procariotas solo existe un origen de replicación y en este se encuentran los sitios de reconocimiento por la unión de la proteína DNA. Esta proteína es el iniciador de la replicación. Es una proteína de unión al ATP y es la responsable de abrir las dos cadenas de ADN en el ORIC. La apertura del ORIC involucra dos tipos de secuencias presentes en el origen, los repetidos de 9PB y los repetidos de 13PB. Estos elementos definen el límite de 245 PB mínimas para que el origen funcione adecuadamente. La proteína DNA se une a los repetidores de 9PB y mediante un cambio conformacional ocasiona que la región de los repetidos de 13PB se abra. Lo anterior debido a la torsión que se ejerce sobre la molécula de ADN al momento de que el DNA cambie de configuración. Mi nombre es Karen Paola Díaz Vázquez y hablaré acerca de la iniciación. Una vez abiertas las dos cadenas, se unen dos complejos preiniciadores denominados DNAB y DNAC. DNAB tiene actividad helicasa, es decir, es la que se encarga de abrir las dos cadenas de ADN mediante la ruptura de los puentes de hidrógeno formados entre las bases nitrogenadas de ambas cadenas. DNAC reprime la actividad helicasa de DNAB hasta que se requiera. El complejo consta de 6 monómeros de DNAC unidos a un hexámero de DNAB. Cuando se une DNA-B, esta va desplazando a DNA a la secuencia de 13 pares de bases y expande la longitud de la región abierta utilizando su actividad helicasa. Esta acción requiere de la hidrólisis del ATP. Una vez separadas las dos cadenas, se requieren proteínas adicionales para mantenerla desenrollada. Es aquí donde participa la girasa y las proteínas de unión a cadena sencilla SBB. La girasa produce una relajación en la cadena, esto mediante cortes que liberan la tensión entre las mismas. El corte lo hace de tal manera que permite que una cadena rota alrededor de la otra. Por otro lado, la SBB se encarga de estabilizar el ADN de cadena sencilla, evitando que las cadenas se vuelvan a cerrar. Una vez abiertas las cadenas, todo está listo para que se dé inicio a la etapa del
Soy Sebastián Casasola Cuellar y yo hablaré sobre la elongación. Como se había mencionado anteriormente, una de las cadenas se sintetiza de forma continua, llamada líder, y la otra se va a sintetizar en fragmentos, llamado retrasada. En el caso de la cadena líder, solo se requiere que se sintetice el primer DNA una sola vez, mientras que en la cadena retardada se debe generar un primer DNA cada vez que se sintetiza un fragmento de Okazaki. Una vez abierta y estabilizada la cadena, para que dé inicio la síntesis de las nuevas cadenas de ADN, se requiere la presencia de una primasa. Lo anterior debido a que las ADN polimerasas tienen la característica de que no pueden iniciar la síntesis de una cadena de novo. Solo se puede hacer crecer una cadena existente y es aquí donde entra la primasa, la cual cataliza la formación de pequeños segmentos de ARN, 11 nucleótidos de longitud llamados cebadores o primers. Estos últimos proporcionan el grupo OH libre que requiere la ADN polimerasa para iniciar la síntesis. Una vez generado el primer DNA, todo está listo para que se una la ADN polimerasa. Las ADN polimerasas se consideran holoenzimas, ensambles grandes de proteínas. También se les llama replicasas. Poseen actividad de síntesis en la dirección 5' a 3', es decir, van adicionando los nucleótidos de uno en uno en el extremo OH libre en el carbono 3' de la desoxirribosa. La elección de cuál nucleótido colocar se hace tomando como referencia la cadena molde. En procariotas, específicamente en E. coli, existen 5 ADN polimerasas. Polimerasa 1 participa en todos los procesos que reparan el daño del ADN. También se encarga de remover las primeras antes de que actúe la ligasa. La polimerasa 2 participa en el reinicio de la horquilla de replicación cuando se bloquea su progreso por el daño del ADN. Soy González Yáñez Elian, hoy les hablaré un poco más sobre la elongación. La polimerasa 3 es la principal en el proceso de la replicación, es la responsable de la síntesis de las nuevas cadenas de ADN. La polimerasa 4 y 5 se involucran en permitir que continúe la replicación aun cuando existan ciertos tipos de daño en el ADN. La mayoría de las ADN polimerasa poseen actividad exonucleasa de 3' a 5', lo que permite remover algún nucleótido que se haya pegado de forma incorrecta y de esta forma corregir algún error. En el proceso de replicación del ADN, la polimerasa que se encarga de la síntesis de las nuevas cadenas es la polimerasa 3, la cual está formada por 10 proteínas diferentes organizadas en 4 complejos. Durante la elongación actúan diferentes elementos, como lo pueden ser la subunidad alfa, encargada de la actividad del ADN polimerasa, la subunidad epsilon, encargada de la actividad de la exonucleasa 3' 5', la subunidad teta, encargada de la estimulación de actividad de la exonucleasa, la subunidad tau, que se encarga de mantener juntos a dos sitios catalíticos, la subunidad beta, forma lo que se conoce como abrazaderas, y se encarga de mantener los núcleos catalíticos de las cadenas del ADN que sirven como templado. Tiene forma de anillo. Por su parte, el complejo gamma, formado por 7 proteínas que forman lo que se conoce como cargador de la abrazadera, se encarga de posicionar la abrazadera en el ADN. Una vez ensamblada la ADN polimerasa, se forma lo que se conoce como el replisoma, y da comienzo a la síntesis de nuevas cadenas. La síntesis de las cadenas continúa hasta alcanzar la región terminadora, que es donde termina la etapa de elongación y comienza la de terminación. Mi nombre es Luis Hernán Estrada Flores y voy a presentar, terminar más que nada de presentar la presentación. Suena muy redundante, pero así es. Bueno, voy a empezar porque al ser un genoma celular, los replisomas que iniciaron en el origen de la replicación eventualmente se encontrarán en una orientación cabeza a cabeza,
Los dos replisomas convergen en una región específica del cromosoma. Esta región se denomina TER. Sirve como sitio de unión para una proteína denominada TUS, la cual se encarga de detener el avance del replisoma. Esta proteína se une a los sitios TER y A, como lo podemos ver en la imagen. Y bueno, la proteína TUS presenta dos caras, una permisiva que permite el avance del replisoma y otra no permisiva que la detiene. Una vez que los replisomas alcanzan esta región, se detienen y se desacoplan de la cadena de ADN, liberando así las dos cadenas recién sintetizadas, dando por terminada la replicación. En la siguiente clase, abordaremos cómo sucede el proceso, o bueno, tal vez proyecto, cómo sucede este proceso en las células eucariotas y también cómo se transcribe el ADN. Supongo que en el siguiente proyecto porque nos lo pide para que lo entendamos mejor. Bueno, eso fue todo y gracias por su atención.